Pues estuve de vacaciones unos días justo cuando salió la primera remesa de capítulos de la nueva temporada de Andor, así que me puse los 3 episodios del tirón al volver a casa esperando ver un absoluto desastre, dados los ecos que me llegaban de las redes sociales o de gente que conocía. ¿Y qué queréis que os diga? Es que me sigue gustando, y sé que acaba de salir la siguiente remesa de 3 episodios y que las cosas pueden cambiar, pero por ahora mantiene mi interés y no le encuentro tanta mandanga como algunos me aseguraban que tendría. Como en la primera temporada, parece que la segunda también está concebida como actos de 3 episodios. Esta primera remesa básicamente es de presentación, se nos cuenta en qué punto se hallan los distintos personajes un año después y se plantea el germen de lo que será el desarrollo de sus historias en los siguientes episodios. Y sí, acepto la crítica de los que dicen que esto no se siente Star Wars, pero me gustaría hacer un matiz. No se siente Star Wars en relación a cómo la era Disney ha decidido dar continuidad a la franquicia. Así, personalmente opino que Andor se siente más como el Star Wars que debería haber sido, al menos el que me habría gustado que fuese, un Star Wars que hubiese crecido y madurado con su audiencia, acompañándola mientras ésta se hacía mayor, en vez de un Star Wars permanentemente infantilizado que sucumbe ante su incapacidad de reciclarse generacionalmente y ser relevante para las nuevas audiencias. Pero mi intención con este vídeo no es contaros la serie, sino concentrarme un poco en las acusaciones de mandanga. Una de las situaciones más criticadas se da en la Luna, que más tarde se descubrirá como Yavin 4, donde los rebeldes tenían su base en Una Nueva Esperanza, a donde Cassian Andor tenía que entregar el nuevo modelo de TIE Fighter que había robado para los rebeldes. Allí se topa con una brigada de guerrilleros también rebeldes que le hacen prisionero porque no se fían de que Cassian Andor sea quien dice ser. Eventualmente esta brigada se divide en 2 facciones que se disputan el liderazgo, dado que su líder, Maya Pei, está desaparecida. Tras un tiempo en el que ambas facciones parecen estancadas en su enfrentamiento sin alimento ni agua y asediados por las bestias de la jungla, proponen resolver su situación mediante un duelo. Los miembros de ambas facciones deponen sus armas y entonces uno de ellos propone el modelo de duelo. 5 manos. Reglas de Roski. La facción perdedora se someterá totalmente a la ganadora. ¿Y qué es esto de las 5 manos? Pues cuando el duelo comienza vemos que no es más que una versión exótica del clásico piedra, papel o tijera, lo cual provocó, se ve, el descojone generalizado entre no pocos espectadores que lo tildaron de ridículo. Pero antes de entrar a valorar el modelo de duelo, encuentro en StarWars.com una descripción superficial del juego que dice básicamente que en lugar de las 3 opciones tradicionales del piedra, papel o tijera, en el juego de 5 manos hay 15 gestos diferentes representando animales y criaturas como el Rancor, el Snork y el Snoozebird, entre otros. Este juego se juega en 3 rondas y un árbitro supervisa su desarrollo. La versión que juegan los miembros de la brigada Maya Pei se basa en las llamadas reglas Roski, que es una versión simplificada del juego. Pero ¿hasta qué punto es ridículo el empleo de este tipo de juegos para resolver disputas graves? ¿Es realmente criticable que los guionistas hayan decidido que las 2 facciones en disputa de la brigada Maya Pei buscasen resolver su situación mediante un juego de azar prácticamente infantil? Para responder esto, debemos partir del principio de que casi nada en Star Wars es verdaderamente original. No solo me refiero a las acusaciones de ser un rip-off descarado de Dune, sino de que la inmensa mayoría de su lore, de los elementos culturales de representación del mundo, son ecos más o menos explícitos de elementos de las culturas de nuestro propio mundo real. Los samurái, los bushido, el budismo zen, los cowboys, los partisanos, hasta los nazis. Pues teniendo esto en cuenta, resulta que el duelo no violento en el que se enfrentan los miembros de la brigada Maya Pei es más que una ocurrencia graciosa del creador de la serie, Tony Gilroy, y su hijo Sam Gilroy, quien interpreta a uno de los contendientes, sino que tiene, al igual que otros muchos elementos culturales del universo Star Wars, su arraigo en nuestro mundo real. Pero antes de justificar la escena buscando paralelismos, ¿tiene sentido intrínseco que 2 grupos en conflicto serio resuelvan sus diferencias con algo como un piedra, papel o tijera espacial? Pues, aunque pueda parecer ridículo de entrada, sí tiene sentido si se dan las siguientes condiciones. 1. Falta de medios para una guerra abierta. Si la confrontación total sería demasiado costosa para ambas facciones en términos de vidas, recursos o supervivencia futura, una resolución ritualizada sería preferible. Esto ocurre mucho, como veremos, en situaciones históricas. Cuando no puedes permitirte una guerra de aniquilación, usas duelos o juegos simbólicos para resolver conflictos. 2. Existencia de reglas comunes. Para que funcione, ambas partes deben reconocer el ritual como legítimo. Puede ser una costumbre antigua, una superstición compartida o simplemente un pacto desesperado para evitar la destrucción mutua. En este caso, ambas facciones aceptan inmediatamente y sin discusión el tipo de duelo y las reglas bajo las que se va a realizar, indicando que se trata de una costumbre arraigada para resolver conflictos del tipo al que se enfrentan.
3. Aceptación social del resultado. Si todos respetan que el resultado del juego es vinculante, el sistema se sostiene, incluso si el método parece trivial, infantil o ridículo. Así que, en principio sí, por muy chocante que pueda parecer, tiene lógica narrativa. En sociedades o contextos donde la supervivencia es frágil o donde los recursos son tan escasos que una guerra o enfrentamiento abierto destruiría o afectaría negativamente a ambos bandos, resolver disputas mediante métodos arbitrarios pero aceptados puede ser inteligente, aunque parezca absurdo. Dicho esto, ¿qué precedentes históricos o sociales encontramos de esta forma de resolver disputas? En algunas culturas tradicionales, cuando surgía un conflicto serio entre dos personas, la violencia no era la única salida. De hecho, entre los Inuit, los pueblos indígenas del Ártico, existía una forma fascinante de resolver disputas personales, los llamados duelos de canto. Imagina esto, dos rivales se enfrentan no con puños ni con armas, sino componiendo versos improvisados frente a toda la comunidad. Cada uno canta para burlarse, ridiculizar o avergonzar al otro, usando el ingenio y la sátira como única munición. Y lo más importante, gana quien provoca más risas o deja al otro sin réplica, no quien golpea más fuerte. Estos enfrentamientos públicos no solo resolvían tensiones personales sin derramamiento de sangre, sino que reforzaban los lazos del grupo. El humor y la creatividad se convertían en herramientas de justicia y la comunidad actuaba como jurado informal. Si esto te suena familiar, no es casualidad. Hoy lo podemos ver en las batallas de rap o freestyle, donde dos MCs, en plena calle o en un escenario, se lanzan versos como cuchillos, rimando en tiempo real, midiendo agilidad mental y capacidad de humillar al otro con estilo, improvisando. Pero esta lógica del duelo poético no solo es urbana ni contemporánea. En las pampas de Argentina y Uruguay, desde el siglo XIX ya existían las payadas a dúo, enfrentamientos entre payadores que, guitarra en mano, se retaban con décimas improvisadas, muchas veces durante horas e incluso días, a veces sin acordar un ganador claro, pero siempre con la palabra como único arma. No había sangre, pero sí prestigio en juego. No me asusta el acertijo porque a mí no me asusta el acertijo. ¡La vaca! Pero el duelo simbólico no siempre es verbal. En otras culturas, los conflictos, incluso entre pueblos, se resolvían mediante juegos ritualizados. En Mesoamérica, por ejemplo, el juego de pelota podía tener una carga política y religiosa enorme. Había ocasiones en las que se usaba para sellar acuerdos, rendir tributo o incluso resolver disputas entre ciudades-estado sin necesidad de implicarse en una guerra. Los jugadores no eran simples atletas, sino representantes de fuerzas cósmicas, y el campo de juego se transformaba en un escenario sagrado donde se decidía mucho más que un marcador. Entre algunos pueblos originarios del norte de América, como los Choctaw o los Creek, existían variantes del lacrosse tradicional que podían implicar cientos de jugadores y durar días. A veces se usaban para resolver disputas entre aldeas rivales sin derramamiento de sangre. En vez de espadas, palos. En vez de bajas, puntos. La victoria, aunque simbólica, bastaba para zanjar un conflicto real. De hecho, este deporte que vemos en las imágenes, el stickball, se conoce entre los nativos Choctaw como el hermano pequeño de la guerra. Claro que no todos los métodos eran tan creativos o lúdicos. En la Europa medieval existía lo que se llamaba el juicio de Dios, también conocido como ordalía, cuando dos partes no podían ponerse de acuerdo por una herencia o una acusación grave, un conflicto territorial, pues a veces se recurría a lo que hoy llamaríamos una lotería brutal, una prueba física absurda como caminar sobre brasas, meter la mano en agua hirviendo o sostener un hierro candente. La idea era que si al acusado no le pasaba nada, si salía indemne, pues era porque Dios lo protegía y por tanto tenía razón. Si acababa con quemaduras de segundo grado, bueno, pues algo malo habría hecho. Hoy nos suena a barbaridad supersticiosa, y lo era, pero en su momento se consideraba una forma de justicia legítima y paradójicamente menos destructiva que una guerra entre clanes. Así que entre rimas, chascarrillos, guitarras criollas, pelotas sagradas o pruebas de fuego, lo que está claro es que el ser humano ha buscado durante siglos maneras de evitar que los conflictos se resolviesen únicamente con sangre. Algunas ingeniosas, otras desesperadas, pero todas en el fondo intentos de encontrar paz sin mucha violencia. Por eso no resulta tan extraño ni tan ridículo que en una serie como Andor, ambientada en un universo donde la guerra es norma, haya una escena en la que dos facciones enfrentadas deciden su liderazgo con una variante del piedra, papel o tijera. Aquí claramente se nos muestra un ejemplo en el que una resolución mediante la arbitrariedad de un juego de azar es más funcional que un conflicto total, lo que ayuda a transmitir el nivel de desesperación en el que se encuentra esta brigada dividida en dos facciones. Su líder ha desaparecido y nadie tiene noticias de ella. Se encuentran aislados en un entorno hostil, sin alimentos, y la única forma que tienen de escapar es una nave que nadie, salvo su prisionero, puede pilotar.
Todos se dan cuenta, menos tarde que temprano, de que liarse a tiros no les conviene para su supervivencia, porque en un enfrentamiento abierto muy probablemente se producirían muchas bajas en ambas facciones. De ahí que acepten sin pestañear resolverlo mediante un simple e inofensivo juego. En realidad, en base a lo expuesto, es bastante realista, dado que este grupo de personas enfrentadas por un desacuerdo interno pertenecen a la misma facción y se conocen entre sí, por lo que no es extraño que el instinto de supervivencia les haga decantarse por el pacto. Pero entonces, ¿por qué a mucha gente le ha parecido tan ridículo? Pues porque el tono y la expectativa del público chocan con la lógica interna de la historia. Si la serie presenta todo con un tono muy serio y realista, introducir un duelo que parece infantil puede generar disonancia y percibirse como fuera de lugar. Y esto es porque en este caso igual no se ha explicado lo suficiente el trasfondo cultural de esta práctica dentro de la historia, pero también se da el que no se suele representar mucho en producciones audiovisuales este tipo de duelos no violentos para resolver conflictos serios, así que para el espectador casual parece un simple gag improvisado. El espectador moderno tiende a asociar los duelos a algo heroico y violento y no a rituales arbitrarios, básicamente porque nuestra cultura audiovisual suele representar las resoluciones de conflictos serios entre facciones enemigas a través de la violencia, que claro, siempre es más espectacular en la pantalla, pero ya sabemos que Andor, más que la espectacularidad, busca la inmersividad en el universo de la ficción. Si bien es cierto que me pareció gracioso el duelo, en absoluto me pareció disruptivo. Lo encontré interesante y de forma natural entendí que ambas facciones no estaban dispuestas a matarse a tiros. Lo sentí de algún modo realista. Incluso en retrospectiva diría que una resolución más estándar, como un duelo con blasters o una pelea a puñetazos, pues me habría parecido una resolución narrativa bastante vulgar. Pero entiendo que pueda resultar chocante, como lo es que Anton Chigurh, en No es país para viejos, utilice una moneda para determinar el destino de sus víctimas confiando en el azar como juez supremo. Es decir, tenemos un psicópata que aún es capaz de perdonar a su víctima si el azar así lo decide. O la ley de la sorpresa en The Witcher, un antiguo ritual que obliga a una persona a aceptar destinos inesperados, como cuando Geralt reclama a Ciri como su destino sin saberlo. Así, esta idea de juegos, aunque puedan resultar muy sencillos o infantiles, o rituales simbólicos que invocan el azar o a veces la más pura arbitrariedad para resolver conflictos serios o determinar de forma implacable el destino de quienes se ven envueltos en ellos, no es una idea tan rara en nuestra cultura audiovisual. Al igual que Chigurh, Dos Caras, en El Caballero Oscuro, también toma decisiones de vida o muerte en base a una tirada de cara o cruz con una moneda. En Harry Potter y el Cáliz de Fuego, el cáliz selecciona a los campeones del torneo de los Tres Magos, un proceso mágico e inapelable que determina quiénes competirán más allá de su voluntad. En los Juegos del Hambre, un sorteo anual selecciona a los tributos que participarán en una competencia mortal, simbolizando el control del Capitolio sobre los distritos. El sorteo es un ritual azaroso que decide el destino de los personajes. Pues esto es lo que vemos en Andor, el empleo de un juego o ritual simbólico sencillo cuyo resultado decide el destino de las partes implicadas. Lamentablemente nunca sabremos quién habría ganado ni si la facción perdedora habría aceptado el resultado y se habría sometido a los vencedores, porque a una bestia de la jungla se le ocurrió interrumpir el juego al mismo tiempo que Andor escapaba. Para terminar, y volviendo al mundo real, se me ocurre el ejemplo brutal de la llamada costumbre del mar, según la cual en una situación de naufragio los afectados echarían a suertes quién sería ejecutado para que su cuerpo pudiese servir de alimento a los demás para que pudiesen sobrevivir. A menudo se utilizaba el método del cordel, se cortaban tantos pedazos de cabo como supervivientes quedasen y aquel que hubiese tomado el cordel más corto era el elegido para el sacrificio. Este método se repetiría tantas veces como fuese necesario durante la situación de naufragio hasta que estuviesen a salvo o quedase un solo superviviente. Se trata de un caso extremo, pero a la vez muy nítido, de la conveniencia de un ritual que invoque el azar y cuyo resultado sea socialmente aceptado para mejorar las posibilidades de supervivencia de un grupo, evitando el enfrentamiento violento por los recursos, lo cual podría empeorar la situación de todos los afectados, pues como la brigada Maya Pei en Andor jugando a este jueguito de las 5 manos. Y esto fue todo. ¿Conocéis otros ejemplos de juegos o rituales que invoquen el azar para resolver conflictos o decidir el destino de alguien, ya sea en la vida real o en la ficción? Contádmelo en los comentarios y bueno, voy a seguir viendo la serie a ver qué más se me ocurre contaros. Venga, nos vemos pronto, ¡chao!